Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerte de nuevo en este tiempo de edificación en la palabra de Dios. Hemos estado hablando y llegamos hoy a la culminación del mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias del Asia Menor. Comenzamos con la iglesia de Éfeso y hoy estamos culminando con la iglesia de Laodicea. Capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis es el resumen de la entrega de estos mensajes a iglesias que tenían una necesidad, se habían desviado en su mayoría de algo, algunas virtudes que el Señor reconoce, pero también áreas de oportunidad, reprensión y lo más importante, que se mantuvieran ubicadas en el premio o galardón que Él tenía para ellas. Apocalipsis 3, versos 14 al 20, la iglesia de la Odisea, y le he titulado a esta predicación Ricos pero pobres. Lee conmigo esta porción. Escribe al ángel, verso 14, capítulo 3, libro de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hasta aquí hacemos un alto para dejar en claro algo muy importante. Tal vez lo notamos o no, y evidentemente en la mayor parte de los casos no. Todos tenemos un lado ciego. Necesitamos de alguien que nos haga ver lo que nosotros no podemos ver desde nuestra perspectiva. Creo que es importante entender también que la persona que nos lo dice no nos odia. Lo que nos dice es por nuestro bien. Darnos cuenta del error es la mejor bendición que podemos tener en nuestra vida. Pero no hacer caso de la advertencia es nuestra peor condenación, cuando insistimos en mantener nuestra perspectiva sin cambios. En el verso 14, Jesús se presenta como el amén, que es una expresión bíblica básica que significa así sea, certeza, veracidad. Eso es lo que Jesús representa para nuestra vida. Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Todos los pactos incondicionales que Dios ha hecho en Jesús son garantizados y afirmados. En segundo lugar, Él se presenta como el testigo fiel y verdadero. Él es digno de confianza y Él está diciéndole a esta iglesia, aunque yo he buscado ser fiel y verdadero para ustedes, he buscado ser el cumplimiento de Dios en sus promesas para sus vidas, ustedes no me tienen confianza. Ustedes me han sacado de su vida. Entonces, aunque soy el principio de la creación, es obvio que ustedes están creyendo la herejía que en su iglesia, en la iglesia de Colosas, también se ha propagado. Y esa herejía era que Jesús era solamente un ser creado, pero no Dios hecho hombre. Pablo, que ubicó ese error, escribió en su carta a los Colosenses capítulo 1 del 15 al 20, Él es el principio, el iniciador, el autor, el instaurador que dio origen a toda la creación. No está hablando de el primer ser creado. Entonces, Él es el supremo, el preeminente que jamás ha nacido. Esta iglesia, la Odisea, como las otras iglesias, es muy probable que fueron el resultado del viaje misionero de Pablo que comenzó en Éfeso. Allá en Hechos 19 lo puedes tú checar con tiempo y calma.
Es muy evidente que Pablo no fue el fundador de esta iglesia, como no lo fue en Colosas tampoco, sino su colaborador cercano, Epafras. Este hombre seguramente fue quien inició la obra del evangelio en esa zona y dio inicio a la iglesia en Laodicea. Pero esta iglesia, y para este tiempo, en esta generación, había tomado un rumbo muy lamentable. Era una iglesia que vino a ser la representación, como ahora lo vemos, de las iglesias apóstatas. La espiral descendente que comenzó en Éfeso, es decir, aquellas cosas en las que Jesús decía, tengo contra ti, continúa a través de Pérgamo, Tiatira, Sardis, pero en el caso de la Odisea alcanzó su expresión más baja. Es decir, prácticamente todos los integrantes de esta iglesia eran cristianos, y lo podemos poner así entre comillas, tibios. Con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Sus prácticas, sus prioridades dejaban en claro que Cristo no era el centro de su vida ni su razón de existir. El propósito de este mensaje era dejarles en claro que los tibios no son cristianos que van al cielo. Ellos dejaron fuera de sus vidas al Señor, fuera de sus prioridades, fuera de sus planes y sus proyectos, y Jesús tiene que hacerles ver su condición. Veamos un poco acerca de la ciudad, el contexto. La ciudad estaba ubicada en el valle del río Lico, en el área suroeste de Frigia, y se convirtió en el centro de comercio de mayor riqueza e importancia de la región. Básicamente, la Odisea era famosa por tres industrias principales: las finanzas, el préstamo del dinero, el manejo de dinero resultado de un comercio floreciente en esa zona. Número 2, la industria textil, la lana. Era algo una fuente de riqueza muy grande, muy abundante en esa zona. Y en tercer lugar, la medicina, en particular el colirio, que era una solución salubre para los ojos. Mucha riqueza en cuanto a dinero, mucha riqueza en cuanto a la industria textil y mucha riqueza en la medicina, la exportación del colirio a nivel mundial. Aparentemente, esta ciudad lo tenía todo. El estatus y el nivel de vida de la mayoría de sus ciudadanos era muy alto, por encima del promedio. Sin embargo, ellos carecían de un elemento básico y esencial para la vida. No tenían agua potable, no tenían una fuente de agua natural. La traían de otros lugares por medio de un acueducto subterráneo. El agua que llegaba a la ciudad de Laodicea llegaba tibia y sucia. Su sabor era desagradable, su olor era putrefacto, provocaba náuseas, y en aquellos que no eran originarios de la ciudad y descuidadamente la bebían, pues esas náuseas llevaban al vómito. Jesús les está diciendo, ustedes son el resultado de haber absorbido su cultura, de haber entendido mal y ser presas del engaño de la riqueza, y están cosechando lo que sembraron. Hay un reproche en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es muy probable que la mayoría de los miembros de esta iglesia fueran personas ricas. Su capacidad de generar riqueza y la asimilación total de la cultura pagana dejaba en claro su condición espiritual. Esta frase, eres tibio, tenía que ver con lo que ya te platiqué de las características de la ciudad. El agua que llegaba era agua tibia, pero por ejemplo, cerca de allí se encontraba otra ciudad, era Hierápolis, famosa por sus aguas termales, así como Colosas, que era conocida por la abundancia de refrescantes manantiales montañosos. La iglesia, y lo que Jesús le está diciendo, es que no era fría en el sentido de rechazar a Cristo abiertamente, pero tampoco era caliente o fervorosa, no era apasionada por el Señor, no tenía ningún vigor espiritual. Entonces les está diciendo en pocas palabras, quisiera que fueras agua fría que refresca al sediento, o que fueras agua caliente que sana al dolido. Pero ustedes son como el agua de su ciudad. Están contaminados. Sus obras indican que son una iglesia no regenerada.
Y emplea una palabra que es muy dura en su original griego. Esta actitud es hipocresía. Les preocupa más su apariencia. Aman más sus riquezas y sus posesiones y su posición o estatus social. Son tibios que profesan conocerme, pero en realidad yo no los conozco a ustedes. Cuando dice te vomitaré de mi boca, está haciendo referencia que al igual que el agua sucia y tibia de la Odisea, estas personas que insistían en engañarse a sí mismas eran nauseabundas para el Señor. En el verso 17 hay un mandato. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como ya te lo dije, la ciudad en sí era una ciudad muy rica y cosmopolita. Esta riqueza les dio a los miembros de la iglesia una falsa sensación de seguridad. Ellos pensaban que su salud espiritual estaba vinculada o asociada con su riqueza material. Cayeron en el engaño de la riqueza. Eran ricos en orgullo, pero eran pobres en el área espiritual. Estaban arruinados porque lo que ellos creían que era lo más importante anulaba la fe salvadora. Ellos no dejaban que Cristo se metiera con su estilo de vida. No eran humildes y por su riqueza pensaban que lo tenían todo y que no necesitaban nada. Estaban seguros que más bien eran el modelo envidiable que otros debían copiar, pero en realidad Jesús les dice que eran dignos de compasión, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Eso nos recuerda lo que el Señor ya había hablado con su pueblo allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, donde dice el verso 1, cuida de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que vivas y seas multiplicado, entres y poseas la tierra que el Señor prometió con juramento a tus padres. Y en el verso 11 hay una amonestación para no olvidarse de Dios. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, tus decretos, sus estatutos, lo que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y dice el verso 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él te sustentó. Y dice el verso 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Es exactamente lo que se le advirtió al pueblo y es exactamente lo que esta iglesia estaba viviendo. Se llenaron de orgullo y de autosuficiencia. Desecharon a Jesús como su proveedor y saciador y creyeron el engaño de la riqueza. No tengo necesidad de nada ni de ti. Y eso es algo que Él tenía que hacerles ver porque estaban cegados por su propio orgullo. Por eso es que la Biblia es clara cuando maneja el tema del dinero y de las riquezas. En Proverbios 23 y en el versículo número 4 nos dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. En el verso previo dice, no codicies los manjares delicados, porque es pan engañoso. Porque dice el verso 5, ¿has de poner entonces tus ojos en las riquezas si no son realmente nada? Porque se harán alas como las de águila y volarán al cielo. Es evidente que esto no estaba en la mente de la gente de la Odisea. El consejo en el verso 18, compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Número 2, ponte vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu desnudez. Y número 3, unge tus ojos con colirio para que veas bien. Jesús les ofreció misericordia antes que castigo. Cristo tiene como fundamento las 3 características de su ciudad: la riqueza, la industria de la lana y la producción del colirio. Les ofrece
que compren de Él el oro espiritual, una verdadera fe llena de pureza. Vestiduras espirituales, es decir, vestiduras blancas. Esto habla de santidad y pureza, y vista espiritual, discernimiento y revelación. Como conclusión, el verso 19 y el final dicen: yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Reprensión y castigo no son cosas que nosotros nos llamen mucho la atención o que deseemos que vengan a nuestra vida. Pero Jesús está dejando en claro algo: te amo. ¿Y por qué te amo? Tengo que reprenderte o disciplinarte. La reprensión refiere la idea de crear convicción y escarmiento. Eso es lo que Dios necesita que nosotros entendamos para que podamos ser regenerados. Si tú y yo nos mantenemos en el mismo esquema, lo más probable es que nos desviemos y alejemos. No podamos escuchar y no queramos atender la voz de Dios. Por eso en el verso 20 dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto quiere decir que esta carta tiene un propósito: tocar a la puerta de sus corazones. Finalmente, el verso 21 dice: el que venciere, yo le daré. Hay que vencer, hay que enfrentar cada una de las batallas que debemos librar. La guerra ya está ganada, Jesús ya nos dio la victoria, Él ya venció al enemigo. No es que un día lo vencerá, no es que está en el proceso de vencerlo, Él ya lo hizo y le dice a su iglesia: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto alude a nuestra participación en el privilegio de gobernar, a la autoridad que Dios nos está dando y que Él tiene por sobre toda la creación. Pero Él disfruta que reinemos con Él. En Mateo 19:28 Él les dijo a sus discípulos: de cierto les digo que en la regeneración, o sea, cuando se consumen los tiempos, todo lo que han oído lo podrán ver. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes, refiriéndose a sus discípulos, que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Quiero dejar esto en tu mente, que es también lo que yo he estado meditando en estos días. Dios quiere sanar nuestra perspectiva actual de cómo es realmente que podemos suplir nuestras necesidades, cómo hemos de manejar las riquezas, no solo las materiales, sino las espirituales. ¿Habrá algo que esté causando que Jesús se quede fuera de mi vida? ¿Puedo escoger realmente autoridad espiritual sobre autoridad terrenal? ¿En qué momento me llego a confundir con la verdadera riqueza, la material, y dejo de lado la espiritual? ¿Qué tan absorbido está el mundo, su cultura y su influencia en mi vida y en la de mi familia? Estos mensajes tuvieron el propósito de Jesús para que su iglesia reaccionara. Yo creo que hay muchas cosas que podemos seguir hablando y meditando de la palabra de Dios, pero mientras el evangelio completo no sea una realidad que afecta a todas las áreas de mi vida y de tu vida también, se convertirá solamente en un concepto, en una práctica religiosa semanal, por un par de horas tal vez, pero que no debe interferir ni tampoco llevarme a estar en conflicto de decisiones, porque me quita mi tiempo, mi diversión, mis metas, mis sueños, mi dinero, mis planes y mi perspectiva de vida. Si el evangelio completo no está tocando tu vida y la mía, es solo un concepto. Hay que aprender a vivirlo y a propagarlo y difundirlo con los demás. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Hasta la próxima.